Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. En esta hora me gustaría poder compartirte un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis 28:16 y dice de la siguiente manera: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Me gustaría en esta hora poder meditar en esta palabra, pero voy a rogar al Señor que sea Él el que nos dirija. Señor, buen Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos das de leer tu palabra. Te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un dicho bastante popular y recientemente nos hemos dado cuenta de su aplicación. Recientemente nosotros hemos visto que hemos sido testigos de este dicho. Nadie sabía que tenía un buen trabajo hasta el momento que lo perdió. Por medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta de situaciones bien terribles. No nos dábamos cuenta del regalo grande, hermoso de la salud hasta que quizás en algún momento lo perdimos. Nosotros quizás éramos de las personas que decían: odio ir a la escuela, odio levantarme temprano. Pero mira, hoy no podemos ir a la escuela. ¿Y cuántas veces quizás habrá pasado que nosotros, por cosas insignificantes, por cosas tan pequeñas, dejábamos de ir a la iglesia, dejábamos de asistir al culto, a adorar al Señor? Y mira ahora, no podemos congregarnos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Jacob había pasado desde su niñez, es más, desde que estaba en el vientre de su madre, luchando con su hermano por obtener un puesto por encima de él. Jacob luchaba con su hermano porque él quería ser el primero. Su hermano Esaú y él eran gemelos y su hermano Esaú nació primero. Jacob luchaba por alcanzar ser el primero. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos luchado por ganar influencia en el trabajo, por ganar una posición en la iglesia, por ser mejores alumnos, por ser mejores personas? ¿Cuántas veces por nuestras propias fuerzas nosotros hemos intentado obtener gracia delante de las personas? Muchas veces quizás ni siquiera motivados por el hecho de hacer las cosas bien, sino por el hecho de ser vistos, por el hecho de ser reconocidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que las personas se fijen en lo que hacemos y no se fijen en Jesús? Ciertamente ese ha sido un fracaso de nosotros. El querer hacer las cosas motivados por el que dirán y no motivados por aquel que nos ha cambiado. Pero ahora, en este momento, me gustaría que observemos el ejemplo de Jacob, este hombre, este joven. Luego de que toda su vida había pasado luchando, llegó un momento tan terrible que él engañó a su padre por tal de quedarse con lo que le pertenecía a su hermano Esaú. Él engañó a su padre, que era ciego, para que su padre lo bendijese. Déjeme decirle de que nosotros, como seres humanos, fácilmente podríamos engañar a los hombres con actitudes, con nuestra conducta incluso. Pero si esa conducta no es motivada por el hacer bien y por hacer el bien delante de Dios, tarde que temprano nos va a llevar a consecuencias terribles. Tarde que temprano nos va a llevar a consecuencias de las cuales posiblemente nos vayamos a lamentar. Jacob había hecho hasta lo último. Su obstinación lo había llevado a engañar a su padre. Su obstinación lo había llevado a pasar por encima de los límites con tal de recibir bendición. ¿Cuántas veces nosotros, por medio del afán, por medio del trabajo duro, queremos ser reconocidos, queremos ser vistos y no nos fijamos de que toda bendición proviene de Dios?
A veces pensamos que el mero esfuerzo humano es suficiente para alcanzar gracia delante de los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No basta simplemente con trabajo duro, no basta simplemente con hacer más. Hay que tener un corazón sencillo delante de Dios. Jacob tuvo que salir huyendo hacia donde vivía su tío, porque su hermano Esaú lo iba a perseguir para cobrar venganza de lo que había hecho, para cobrar venganza de haber tomado la bendición que a él le pertenecía, por haber engañado a su padre. Cuando lo que nosotros obtenemos en la vida, en lugar de causar en nosotros alegría, en lugar de causar en nosotros paz que viene del cielo, cuando nosotros lo que tenemos en nuestra vida causa tristeza, causa dolor, causa una situación en la cual tenemos un conflicto, porque a pesar de que hemos logrado algo grande, sabemos de que no lo hemos logrado justamente. Hoy por hoy las personas se dirigen por medio del pensamiento maquiavélico, y Maquiavélico decía de la siguiente manera, que lo que importaba era la finalidad y no importa los medios que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuántas veces el ser humano ha actuado de esta manera? Que importa más lo que vamos a lograr que lo que vamos a tener que hacer para lograrlo. Pero en Dios las cosas son diferentes. En Dios importa el proceso. En Dios importa mucho cada una de las acciones que vamos a tomar, porque estas acciones son las que van a dar testimonio delante de Dios y de los hombres. En aquel día no se nos va a preguntar cuánto logramos. En aquel día se nos va a preguntar cuánto pudimos hacer por nuestro prójimo y cómo logramos nosotros transmitir el mensaje de Cristo a las personas que nos rodeaban. Jacob salió huyendo y él se encontraba dirigiéndose hacia un lugar llamado Harán, pero en medio de su viaje ya había sido ya muy noche, se había puesto el sol y él se quedó a dormir a la intemperie, sin casa, sin abrigo, sin nada, sin nadie. Literalmente no tenía nada, lo había perdido todo. ¿Dónde está la bendición que le había dado Isaac? Como seres humanos, nosotros podemos engañar a nuestros semejantes, pero a Dios no lo podemos engañar. Jacob lo que había obtenido era injusto y estaba viendo los resultados de lo que había obtenido. Pero déjeme decirle de que en medio de ese resultado se presentó un acto misericordioso de Dios al hombre. Jacob se quedó en la intemperie en una ciudad que se llamaba Luz, que por cierto él no estaba dentro de la ciudad sino que afuera, y puso una piedra para poder dormir, puso una piedra como cabecera. Y dice que este hombre soñó en esa noche con una escalera en la cual estaba apoyada un extremo en la tierra y el otro extremo en el cielo, y veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Y allí también en lo alto estaba la gloria de Dios. Y se presentó el Señor y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado daré a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué bonito promesa, una promesa de bendición material. Pero aquí viene también parte de la promesa, algo bien bonito que le dice: he aquí yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Observemos lo siguiente. Luego de que el ser humano hace cuantas cosas mal, luego de que el ser humano actúa bajo su propia voluntad y vive en obstinación, vive en los afanes, vive en avaricia, en codicia, aún todavía la voz de Dios tiene misericordia de presentársele y decirle: yo estoy contigo. El ser humano, a pesar de lo malo que es, a pesar de cuántas cosas ha hecho, todavía tiene esperanza. La palabra de Dios nos muestra que cuanto hay vida, hay esperanza. Si ahora usted tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, todavía tiene esperanza en su vida. Y no importa cuán mal haya hecho. Vemos aquí a este hombre que había engañado a su padre, había robado lo que era de su hermano. Y sin embargo, la misericordia de Dios, viendo que él se había quedado solo, viendo que no tenía nada, viendo que lo que había logrado no le servía de nada, aún así la misericordia de Dios se acerca a él para hablarle y decirle: yo estoy contigo. Es necesario que el ser humano vuelva su rostro al cielo. Es necesario que prestemos atención a las cosas que vienen de arriba. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros, luego de haberle fallado a Dios, luego de haber cometido un error, sentimos la voz del Señor llamándonos, diciéndonos: hijo, yo no quiero que estés en ese lugar donde tú estás. Hijo, allí donde vas, en ese camino donde vas, es para perdición. El hijo pródigo, luego de que se fue a una ciudad lejana a gastar los bienes que eran de su padre, pero su padre se los había dado. Luego de que él se fue, dice que vivió perdidamente y lo perdió todo. Y luego era un hombre que cuidaba cerdos. Es más, su mente estaba tan degradada que él deseaba comer la comida de los cerdos. Ya se sentía como un cerdo. Pero un día vio arriba y dijo: ¿cuántas personas tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Voy a ir a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántas veces habrá sucedido lo mismo con nosotros? Habremos fallado. ¿Cuántas veces tú, posiblemente que me estás escuchando, has cometido un error? Le has dado la espalda a Dios y has dicho: de verdad, yo deseo las cosas del mundo. Te fuiste y viste que el mundo no te abrió los brazos que tanto prometía, sino que te trató como un cerdo, como algo inferior. Y ahora te das cuenta de que todo eso que el mundo ofrecía era vano, era insignificante. Yo quiero invitarte así, que tú mires al cielo y veas que todavía la misericordia de Dios está presente, porque mientras hay vida hay esperanza. Medita, piensa, no es necesario que tú llegues hasta lo más profundo de la tierra para darte cuenta. Medita y date cuenta de que a pesar de nuestros errores, tenemos un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios de que aunque nosotros hubiéramos sido infieles, Él permanece fiel. Dios le dice a Jacob:
en esa noche, en esa hora, yo estoy contigo. Qué bonito se siente esta frase cuando te la dice un amigo en un momento de necesidad. Estás atravesando una situación económica difícil, o estás atravesando la pérdida de un ser querido, o estás atravesando el momento de la enfermedad. Quizás por alguna razón tuviste que ir a prisión y que alguien te diga, yo estoy contigo, es algo muy, muy agradable. Es más, como dicho está, que las personas lo tienen bien presente, que en la cárcel, en el hospital o en el cementerio es donde verdaderamente se ven los amigos. Pero aún así, el ser humano tiene la tendencia a fallar. E incluso el mejor de nuestros amigos podría fallarnos. Los seres humanos así son. Sin embargo, hay uno que Él no falla. Ese es Dios. Y si Él te dice, yo estoy contigo, verdaderamente Él cumplirá lo que está diciendo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si te dice, yo estoy contigo, ten por seguro de que Él va a estar contigo. Al profeta Isaías le mencionaba que aunque Él pasase por las aguas, Él estaría con él. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, los ríos no te van a arrastrar, la corriente no te va a arrastrar. No dice que no lo iba a tocar la circunstancia, pero sí dice que no lo iba a arrastrar. Jacob estaba quizás en el punto más bajo del valle de su vida. Quizás él lo que tanto ansiaba en ese momento lo vio como algo tan pequeño, hasta el momento que se encontró con la misericordia de Dios. Todo lo que el ser humano alcanza en su vida es algo tan pequeño y tan insignificante si la misericordia de Dios no está presente. Dice la palabra de Dios de que ¿qué sucedería si el hombre ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Con qué podría pagar el precio de su alma? ¿Sabe qué? El ser humano no puede pagar el precio. Por eso fue necesario que uno, allá en el cielo, tomara la decisión de venir a la tierra. Y no envió a un ángel, sino que Él mismo tomó forma de hombre y hecho semejante a los hombres. Él fue probado en todo igual que usted y yo, aunque sin pecado. Él pagó el precio por nuestra salvación. Como le dije, ciertamente todo lo que nosotros alcanzáremos no serviría de nada si el Señor no estuviera con nosotros.